A continuación, dos de los monumentos más misteriosos del mundo. Hemos intentado descifrar Stonehenge desde hace cientos de años. La isla de Pascua es el hogar de no solo una estructura sagrada de piedra, sino más de 900 conocidas como moais. Hasta nuestros días, nadie sabe cómo los construyeron, ni por qué. Debemos seguir intentando desenmarañar sus misterios porque tienen mucho que enseñarnos. ¿Qué secretos revelarían estas intrigantes estructuras sobre quienes las erigieron hace tantos siglos en el pasado? Así supo exactamente quiénes construyeron Stonehenge. Para nada quienes se esperaba que fueran. Esa podía ser la clave para comprender el misterio de los moais. Estos sagrados artículos han inspirado admiración durante miles de años. Ahora, conozcamos los relatos detrás de las más impactantes maravillas sagradas. Llanura de Salisbury, Inglaterra. La sede de uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Un círculo de piedras monumentales que nos susurra sobre sociedades antiguas y rituales arcanos. Conocido como Stonehenge, el majestuoso monumento se apoderó de la imaginación de arqueólogos y turistas por igual hace siglos. Su nombre, Stonehenge, se cree proviene del término en inglés antiguo sajón Stanhengen, que significa piedra de colgar, y se parece un poco a una típica horca de la Edad Media, 2 palos verticales y uno horizontal. Hoy en día quedan 52 piedras en el lugar, dispuestas en 2 círculos concéntricos, pero los científicos opinan que originalmente había unas 80, y las rocas en sí gigantescas, de 4 metros de altura, y algunas pesan hasta 25 toneladas. Estar de pie junto a esas piedras inspira un profundo asombro. Hacen que cualquiera se sienta diminuto, insignificante y que se haga las preguntas más obvias. ¿Quién construyó este monumento? ¿Cómo? ¿Y por qué? Nadie jamás ha hallado algo siquiera parecido a un plano, ni tablillas de piedra, ni papiros o pinturas rupestres, nada que se parezca a un instructivo o trasfondo alguno que explique cómo ocurrió esto. Las primeras especulaciones conocidas sobre el origen de Stonehenge provienen de un texto escrito en el año 1136 por Godofredo de Monmouth, llamado Historia de los Reyes de Britania. El libro de Godofredo de Monmouth no es lo que llamaríamos un texto histórico verificable, pero hay datos auténticos incorporados en él, de la mano de material más legendario como el cuento del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda, Ginebra y el mago Merlín. De acuerdo con el relato de Godofredo, Merlín juega un papel sorprendente en la creación del monumento. Alrededor del siglo V, la zona de Stonehenge estaba habitada por personas conocidas como britones. Pero un día, un ejército germánico de los llamados sajones llegó para invadir y conquistar la isla. Se concertó una reunión entre ambos bandos. Por desgracia, los sajones querían algo más que hablar y asesinaron a cientos de britones. Godofredo indica que la estructura que actualmente conocemos como Stonehenge fue un encargo para homenajear a los caídos. Son como lápidas gigantescas, construidas en el siglo V después de Cristo. Esa parte suena admisible, pero el resto de la historia, no. Para construir aquel grandioso monumento, el rey de los britones, Ambrosio, recurrió al mago Merlín por ayuda. Merlín, en cambio, decidió robarse un monumento que ya existía, llamado el Anillo del Gigante. El Anillo del Gigante era un conjunto de rocas en Irlanda, supuestamente ubicado en el monte Killaraus. Y se cree que estaba allí porque tenía un propósito curativo. Según Godofredo de Monmouth, Merlín y otros 1500 hombres navegaron hasta Irlanda y batallaron contra el rey irlandés Guiloman por las piedras. Merlín y compañía salieron victoriosos y con la ayuda de algo de magia llevaron todo a la llanura de Salisbury. Crea usted o no en Merlín o en la magia,
Esa teoría se creyó cierta durante cientos de años. Por fantástica que suene la versión de Godofredo, en algo tenía razón. Las piedras en sí vinieron de otra parte, quizás no de Irlanda, pero no hay nada ni similar geológicamente en toda el área. Durante los 400 años siguientes, la procedencia de las rocas genera numerosas teorías. A finales del siglo XVI, un anticuario inglés de nombre William Lombard propuso otro origen para las piedras. Lombard dijo que venían no de Irlanda, sino de una cantera en Marlborough Downs, a unos 30 kilómetros de Stonehenge. Su método no fue sumamente científico. Vi unas rocas en Marlborough y se dijo: estas se parecen bastante a las que están en Stonehenge. Aclaremos algo, él no era geólogo, pero geólogos posteriores compararon las piedras y demostraron que su teoría era correcta. Pero al principio no fue fácil de creer, porque antes de que hubiera camiones, trenes, autos o transporte con ruedas en general, cargar con esos muy pesados monstruos por 30 kilómetros, eso sonaba casi imposible. Daba lo mismo pensar que venían de la luna. Y hay otro problema. Lombard se dio cuenta de que había dos tipos de rocas en Stonehenge. Las más grandes son de un tipo de arenisca llamado Sancer, justo lo que hay en Marlborough Downs. Pero hay otras, algo más pequeñas, de una arenisca apodada piedra azul porque lucen algo azuladas cuando se las quiebra. Pues ni Lombard ni nadie logró encontrar algo ni parecido a esta piedra azul en toda la región. Y si bien tales hallazgos son fascinantes, no son ninguna ayuda para descubrir quién en realidad construyó Stonehenge. Una noción que cautivó al rey Jacobo I, por lo que contrató los servicios de un topógrafo del siglo XVII para que resolviera el acertijo. Inigo Jones es considerado el primer arquitecto importante de la Inglaterra moderna, famoso por aplicar normas de proporción y simetría de las antiguas Grecia y Roma a sus obras. Jones observó Stonehenge bajo esa misma óptica. Invirtió muchísimo tiempo en educarse sobre históricas técnicas de construcción de sociedades antiguas que habían habitado el área. Y concluyó que lo único que tenía lógica, el único pueblo que había vivido allí y podía haber construido eso, eran los romanos. Si Jones tenía la razón, Stonehenge podía ser mucho más antigua que lo que sugería Godofredo de Monmouth. Los romanos invadieron el archipiélago británico mucho antes, en el 50 a.C., y allí estuvieron hasta que los britones los expulsaron casi 500 años más tarde. Los romanos claramente precedieron a los britones y sin que sus presencias se solaparan. En un libro de arquitectura escrito en latín por Vitruvio cerca del 30 a.C., Jones se encontró con que Stonehenge se asemejaba a la distribución y a las proporciones en los diseños de los templos de Vitruvio. Al haber sido construido sin techo o paredes, Jones decidió que debía haber sido erigido para venerar al dios del cielo, Caelo. Pero cuando la teoría de Jones se hizo pública, muy pronto fue desechada. Démosle un vistazo a cualquier estructura romana y nos encontraremos con detalles mucho más refinados que los de Stonehenge. Aunque el rey apoyaba la idea, prácticamente nadie pensaba que los romanos estaban tras aquello. Claro, ¿quién más podría haberlo hecho? Durante más de 700 años, la interrogante de quién erigió Stonehenge y cómo desconcertó tanto a científicos como a historiadores. En el siglo XIX, una serie de arqueólogos condujo excavaciones alrededor de Stonehenge. Y cavando, hallaron toda clase de cosas. Madera chamuscada, restos de cornamentas y hasta alfarería romana. Eran montones de cosas insignificantes, todas apuntando a ninguna parte. Fue cuando en 1862 el investigador John Lubbock vio con más detenimiento esas insignificancias. Lubbock encontró algo que para él era algo deslumbrante: restos humanos cremados. Para una persona laica no significaba nada. Para Lubbock, así supo exactamente quiénes construyeron Stonehenge. Para nada quienes se esperaba que fueran. De acuerdo con Lubbock, la cremación no había sido una práctica común en el área desde la Edad de Bronce.
Y eso significaba que una civilización anteriormente desconocida había vivido allí en mitad de la Edad de Bronce y había construido Stonehenge. Fue un enorme hallazgo, no solo sobre la historia de Inglaterra, sino que fue un gran paso adelante en cuanto a la comprensión de Stonehenge. La Edad de Bronce en Britania se extiende desde cerca del año 2500 al 700 a.C. Todo indica que, en algún momento, cerca del 2400 a.C., la zona circundante a Stonehenge fue testigo de la llegada de un pueblo ahora conocido como la cultura del vaso campaniforme, así llamados por sus vasijas con forma de campana invertida profusamente decoradas. Pero los campaniformes son relevantes por otro avance en lo que se refiere a Stonehenge. Ellos descubrieron cómo derretir y mezclar estaño y cobre para crear una aleación y una novedad, el bronce. Lubbock siguió excavando y, como era de esperarse, halló herramientas hechas de bronce, lo que apuntaba a que Stonehenge había sido creado mucho antes de lo que hasta el momento se había pensado. Si Lubbock estaba en lo cierto sobre quién había construido Stonehenge, la siguiente interrogante era ¿cómo? Antes de Lubbock, puede decirse que nadie en la comunidad científica hubiese imaginado que Stonehenge datara de tanto tiempo atrás. Ellos creían que el hombre de la Edad de Bronce era un ser tan primitivo que jamás hubiese alcanzado tan increíble hazaña de ingeniería. ¿Cómo era que simples bárbaros y salvajes habían transportado piedras de 20 toneladas de 30 kilómetros más allá y las habían erguido? En un principio, una idea en particular prevaleció. Hubo especulaciones de que los constructores podían haber cavado pequeños agujeros en el perímetro en los que insertaban largos postes de madera que formaban una estructura triangular, sobre la que apoyaban una larga cuerda para hacer palanca. Muchas personas alando a cada extremo de la cuerda debería haber podido llevar la roca a su lugar. Esa teoría se apoyaba en el hecho de que se descubrió un anillo de 56 huecos en la tierra alrededor de Stonehenge. Se les llama los agujeros de Aubrey en honor al arqueólogo que los halló, John Aubrey. Pero en el 2022, el arqueólogo británico Mike Pitts argumentó que aquello era imposible. Pitts había realizado excavaciones en Stonehenge. También había sido editor de la revista arqueológica británica. En el 2022 publicó un libro que tituló «Cómo construir Stonehenge», una fascinante y nueva perspectiva sobre la creación del monumento. Según Pitts, el problema con la teoría de la estructura triangular era que implicaba que todas las rocas de Stonehenge fueron erigidas solas, sin ninguna otra alrededor, algo que, claro, no podía ser cierto. Pitts nos recordó que Stonehenge era una obra de ingeniería. Un conjunto importante de piedras fueron levantadas en seguidilla, y eso no pudo hacerse colocando maderos en agujeros de Aubrey porque se entorpecerían entre ellas. En cambio, Pitts propuso una explicación distinta. Pitts dijo que las rocas fueron trasladadas hasta casi sus posiciones finales y luego las mecieron de un lado a otro usando palancas a cada costado. Cada vez que un costado subía, colocaban con cuidado rocas más pequeñas para levantar las grandes. Un proceso que repetían y que continuaba hasta que las piedras cada vez más elevadas quedaban casi en vertical. Momento en el que con solo alarlas con fuerza quedaban perfectamente erguidas. La visión de Pitts sin duda es factible, pero, como sabemos, no hay cómo demostrarla, y hasta el día de hoy no existe certeza de nada. Y si bien quizá nunca sepamos cómo lo construyeron, los expertos están decididos a averiguar por qué. A principios del siglo XVIII, hizo una revolucionaria apreciación. El anticuario médico y francmasón William Stukeley descubrió que en realidad Stonehenge estaba alineado con el Sol. Si se está en el lugar correcto, el espacio entre los megalitos centrales encuadra a la perfección el tránsito del Sol durante 2 amaneceres cada año. El del solsticio de verano y el del solsticio de invierno. Todo indica que Stonehenge fue diseñado con precisión para medir los días más largos y más cortos del año. Y muchos eruditos concuerdan en que Stonehenge es un calendario solar, un instrumento de medición del tiempo.
Investigadores posteriores luego notaron que el número de piedras se corresponde más o menos con el de los 30 días de un mes y que algunas rocas podrían denotar los inicios de 3 semanas de 10 días cada una. Esa seguramente sería la teoría más popular sobre por qué se creó Stonehenge. Cientos de turistas viajan al lugar cada año para poder presenciar el amanecer cada equinoccio. Lo de alinearlo con el sol casi con toda seguridad ocurrió a propósito, pero no significa que ese fuera su propósito. Correlación no implica causalidad. Que yo pinte mi casa de azul no me vuelve adorador del cielo. Además, tampoco explica por qué hay tantas tumbas en los alrededores. En 1919 se descubrieron 58 osamentas humanas. Eso sugería, sin lugar a dudas, que el monumento no solo era un instrumento para estudiar el sol. En total, más de 200 esqueletos han sido hallados en Stonehenge. Incluso hay evidencia de que Stonehenge pudo servir como una especie de hospital primitivo. 2 de los cráneos desenterrados mostraban evidencia de cirugía rudimentaria, pero de nuevo, podría ser otra coincidencia. Recordemos, correlación no implica causalidad. Algo encantador acerca de Stonehenge es que, con regularidad, se hacen nuevos descubrimientos sobre él. Casi anualmente entendemos mejor ese lugar, de manera que la pregunta de por qué se construyó pareciera ser algo que, eventualmente, podremos responder. Es más, recientemente se descubrió algo que podría acercarnos más que nunca a comprender Stonehenge. A pesar de que docenas de investigaciones, algunas contando con la tecnología más moderna, se toparon con que el propósito real de Stonehenge era indescifrable, fue en el año 2021 cuando un apasionado arqueólogo al fin dio con una respuesta clave sobre las piedras azules. Por al menos 100 años era sabido que había 2 tipos de rocas en Stonehenge. Estaban las rocas de Sarsen, que se sabía que provenían de una cantera a unos 30 kilómetros, pero nadie conocía el origen de la piedra azul. Durante décadas, los científicos intentaron descubrir su origen. Primero, en 1923, el geólogo H.H. Thomas halló toda una cantera de cierto tipo de roca, del tipo perfecto, por cierto, pero el que estuviese donde estaba no tenía sentido. Thomas propuso que la piedra azul provenía de las montañas de Preseli, al suroeste de Gales, aproximadamente a unos 240 kilómetros de Stonehenge. Varios otros arqueólogos y geólogos continuaron la labor de H.H. Thomas hasta que análisis geoquímicos modernos demostraron que tenía razón. Las rocas venían de Gales. Pero la locación exacta seguía siendo otra incógnita. Entonces, en el 2021, el arqueólogo Mike Parker Pearson logró corroborar exactamente de qué cantera en Gales provenían las piedras azules. He aquí que consiguió la pieza que faltaba del rompecabezas, literalmente hablando. Muy cerca de la cantera yacían los restos de un círculo desdibujado de las mismas piedras azules, al igual que Stonehenge, alineado con el movimiento del sol. Y aunque no se crea, Parker Pearson tropezó con un trozo de piedra azul desmantelada que encajaba a la perfección en una de las rocas en Stonehenge. Ahora sabíamos algo más. Aquella sociedad no había iniciado una construcción de la nada en Stonehenge, había emigrado allí. Siglos y siglos antes habían residido en Gales, donde ya habían creado círculos algo más primitivos y círculos alineados con el movimiento del sol. Parker Pearson determinó que aquel grupo de personas había decidido abandonar el área alrededor del año 3000 a.C. Y sin miramientos, desarmaron y se llevaron su sagrado círculo de piedras a otra parte, a lo que ahora llamamos llanura de Salisbury. Si combinamos los hallazgos de Pearson con otros arqueólogos, pareciera que Stonehenge hubiese tenido una variedad de propósitos con el pasar de los años. Stonehenge no fue erigido de la nada y no quedó como lo vemos hoy en día, sino que ha evolucionado y cambiado dramáticamente en un lapso de 5000 años. De hecho, sus inicios ni siquiera involucran piedras. En 1966, Lance y Faith Butcher descubrieron 3 agujeros para poste en el parqueadero junto a Stonehenge que, al analizarlos, resultaron datar de entre el 8500 y el 7000 a.C.
En ese punto, 3 troncos habrían sido erigidos por algún grupo de cazadores-recolectores del Mesolítico temprano, lo que nos dice que una antigua comunidad pequeña ya consideraba la misma zona como algo sagrado. A medida que aumentaba su popularidad, otras sociedades se acercaban a visitar. Hacia el año 3900 a.C. hay evidencia de que el área se usaba como gigantesco centro de reuniones. Arqueólogos hallaron incluso restos de un festín entre una cultura de cazadores, recolectores y un grupo de granjeros. Se diría que Stonehenge había pasado de un templo al aire libre a un gran núcleo de encuentro y unidad multicultural, pero aún no había menires en él. Ni lo sabría por al menos 900 años más. Y tal como descubrió Mike Parker Pearson, un grupo de personas nos llegó al lugar alrededor del 3000 a.C. trayendo piedras de Gales. Los habitantes locales les dieron una calurosa bienvenida y les dijeron, por favor, coloquen sus rocas sagradas aquí mismo. Y trabajaron codo a codo para formar un cerco circular de tierra rodeado por una zanja en la que erigieron 56 postes. Y tal y como lo hicieron en Gales, los emigrantes se aseguraron de alinear su círculo con el sol. Ahora, Stonehenge pasó a ser un calendario astronómico. Con el paso del tiempo, Stonehenge también se volvió un significativo camposanto. Hasta ahora, 240 entierros han sido detectados en Stonehenge, pero podrían ser más. Tiene sentido que una locación tan sagrada para la vida lo sea también para la muerte. Posiblemente, calendario, punto santo de encuentros, proyecto de construcción compartido entre culturas y cementerio. Y para el año 2500 a.C., la gente decidió darle a Stonehenge una remodelación. Fue cuando los 80 colosales menhires de Sarsen fueron dispuestos en la reconocida distribución circular que sigue cautivando nuestra imaginación. Los investigadores opinan que el propósito real del monumento no era el resultado final, sino el proceso. La intención de Stonehenge fue la labor máxima de trabajo comunitario, unir a la gente, cosa que aún hace hoy en día. Aún pasados miles de años, Stonehenge continúa confundiéndonos y deslumbrándonos. A casi 14.000 kilómetros de distancia, una muy diferente sociedad nos dejó un rompecabezas aún más extraño que resolver. La isla de Pascua es el hogar de no solo una estructura sagrada de piedra, sino de más de 900 conocidas como moais. La isla está a unos 3.800 kilómetros de la costa de Chile. Para algunos es la isla más remota del planeta. De hecho, el lugar habitado más cercano está en las islas Pitcairn, más de 1.900 kilómetros al oeste. A principios del siglo XVIII, exploradores europeos se toparon con la isla por pura coincidencia. El 1 de agosto de 1721, un equipo de marineros holandeses, bajo el liderazgo de Jacob Roggeveen, zarpó en una misión promovida por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales. Se le asignó la tarea de hallar un lugar llamado Terra Australis, un continente hipotético que en esa época se pensaba que existía. Y a pesar de que aparece en todo mapa entre los siglos XV y XVIII, nadie lo había visto. Jacob se hizo a la mar para conseguir Terra Australis. Y no pudo, porque como ahora sabemos, no existía. Pero lo que sí encontró le resultó increíble. Una isla remota e inexplorada. Y en la misma isla, un misterio de la clase que el mundo jamás había visto. En 1722, el explorador neerlandés Jacob Roggeveen pisó tierra en una isla apartada y desconocida en medio del Pacífico Sur. Atracó el día 5 de abril, que ese año fue domingo de Pascua. Por eso la bautizó Isla de Pascua. Roggeveen notó que la isla estaba habitada por varios sectores con aldeas y que todos sus pobladores parecían ser de ascendencia polinesia, similares a los samoanos y a los nativos hawaianos. Roggeveen registró que la isla estaba habitada por unas 3.000 personas y que su sustento estaba en granjas de bananas, taro, caña de azúcar y en la cría de pollos. Pero en la isla de Pascua había algo más que solo indígenas y granjas. Algo sorprendente.
Jacob escribió lo que citaré a continuación. En la isla había extraordinarias y altas figuras de piedra de unos 9 metros de altura. Las estatuas son enormes. Algunas pesan más de 80 toneladas. Son torsos humanoides sin piernas, con gigantescas cabezas, narices prominentes y orejas alargadas, y existen cientos de ellas. Algunas se yerguen solas, pero otras están dispuestas en línea sobre lo que asemejan escenarios o altares cerca de la costa. Naturalmente, Roggeveen se hizo algunas preguntas como ¿qué rayos son estas cosas? ¿Y cómo las hicieron? ¿Y por qué? Cuando Roggeveen preguntó a los nativos qué eran aquellas cosas, le dijeron que eran moais, que sonaba súper exótico y fue como vaya, pero al final la palabra solo quería decir estatua. Los isleños le dijeron que los moais habían sido creados muchas generaciones antes de que ellos nacieran y que representaban a ancestros que habían vivido mucho antes, pero eso era todo lo que sabían. La mayor parte de su propia historia había sido olvidada. Casi 50 años más tarde, otros exploradores también se toparon con las extrañas estatuas. 2 navíos españoles llegaron allí en 1770 y según sus bitácoras, los marinos quedaron fascinados por lo que llamaron los ídolos erguidos. En 1774, el afamado explorador británico James Cook atracó en la isla de Pascua, pero a su paso algo había cambiado. El capitán escribió que varias estatuas habían sido derribadas, que no había sido el caso solo 4 años antes, cuando los españoles la visitaron. Aquella novedad le dio a Cook una pista sobre el posible propósito de las estatuas. Tras su llegada, el capitán Cook notó que los moais se encontraban de cara a las aldeas, de espaldas al mar como vigilantes y protectores de los indígenas. Solo había un problema con tal teoría. Las estatuas yacían derribadas en 1774, pero nadie más había pasado por allí. El mensaje era muy claro, los isleños las derribaron. ¿Por qué los nativos habrían de destruir intencionalmente sus propias estatuas? Hoy en día se cree que en lugar de haber sido un plan unificado de protección para toda la isla, las estatuas se pensaron para proteger solo ciertas zonas o aldeas, y que de hecho, quizá no había buena relación entre dichas aldeas. Pasó casi un siglo para que se hiciera un nuevo hallazgo de relevancia. A finales del siglo XIX fueron muchas más las travesías hasta la isla de Pascua, unas de misioneros cristianos, pero otras de comerciantes de esclavos peruanos que capturaron unos 1.500 nativos, que eran cerca de la mitad de la población total. Y tristemente también llevaron viruela y tuberculosis, de las que murieron numerosos nativos. Sin embargo, en medio de toda esa tragedia, se hizo un nuevo descubrimiento. Unas 2 docenas de objetos de madera tallados con claras líneas de glifos pictográficos. Se trataba de una lengua de cuya existencia nada se sabía. Su nombre era Rongo Rongo y se parecía a la de los jeroglíficos egipcios. Contrario al caso de Stonehenge, del que no hay registro escrito sobre cómo fue construido, esa podía ser la clave para comprender el misterio de los moais. Claro que había un problema. Entre esclavizados o asesinados de la isla de Pascua, se encontraban los únicos que sabían leer Rongo Rongo, de modo que, si bien con una mano los extranjeros descubrieron un idioma, con la otra se aseguraron de que nadie pudiese entenderlo. Una gran ironía. Muchos han intentado traducir el texto, pero todos han fracasado. Sin embargo, un mito común entre vecinos culturales podría ofrecer información valiosa. Muchos polinesios creen que, si se las crea correctamente, las estatuas pueden albergar el maná de los muertos, refiriéndose al poder sobrenatural que reside en nuestras cabezas y cabello. Es posible que los pascuenses no solo erigieran moais para representar a sus ancestros, sino como recipientes para que contuvieran sus espíritus, su maná. Hoy en día puede verse en varios de los moais que se les brindó especial atención a los tocados sobre sus cabezas, principalmente en la forma de una roca extra que casi parece un sombrero. Se llaman pucao y los científicos han propuesto que representan los moños de jefes tribales y donde residía todo su maná.
Los polinesios también creen en el retorno espiritual de sus propios ancestros para ayudar en momentos de necesidad. Así que, ¿por qué no construir unos enormes contenedores de maná para ellos? Claro que todo es mera especulación. Mientras no haya un traductor de rongo rongo, nunca sabremos si estamos en lo cierto. Actualmente, esa es la teoría aceptada sobre por qué se crearon los moais, pero no es en lo absoluto el único enigma sobre las rocas. Es bueno preguntarnos por qué, pero realmente la pregunta importante es ¿cómo? ¿Cómo es posible que pudieran hacer algo como esto? Toda la evidencia apunta a las posibles razones para erigir las estatuas de la isla de Pascua, pero no hay explicación para el modo en que lo hicieron. Tampoco está claro cuándo fueron creados los moais, pero lo comúnmente aceptado es que fue entre el 1250 y el 1500 después de Cristo. Poniendo la fecha en perspectiva, entre las cosas construidas en Europa en la misma época están la Torre Inclinada de Pisa y la Sainte-Chapelle de París. Pero cuando europeos mismos presenciaron los moais, no pudieron comprender lo que veían. Cuando James Cook llegó allí en 1774, escribió, y cito, «Nos resulta inconcebible cómo estos isleños, por completo ajenos a todo tipo de fuerza mecánica, pudieron levantar tan estupendas figuras». El propio Cook afirmaba que una vez talladas, las estatuas fueron levantadas mediante andamios. Pero tanto Cook como varios otros exploradores se quedaron en la costa. No fue hasta mucho después, en el siglo XIX, que al fin se exploró el resto de la isla. Pero lo que surgió a la luz no trajo sino menos claridad. A un poco más de 1 kilómetro de la costa suroriental de la isla, en las faldas de un gran volcán extinto, exploradores encontraron aún más moais, pero estos eran distintos. Trabajos no terminados, parcialmente tallados en la roca volcánica de la colina. La cantera recibió el nombre de Rano Raraku y es rica en una roca llamada toba, compuesta por ceniza volcánica comprimida. Lo más sorprendente, y lo que ni Cook ni los otros tantos exploradores notaron, es que era el lugar donde se tallaron las otras estatuas. Aquello cambió el modo en que imaginábamos el origen de los moais. Se pensaba que las habían tallado después de erigidas, pero no. Les habían dado forma en la cantera y después las habían movilizado 18 kilómetros hasta su lugar. Pero ¿cómo pasó eso? ¿Cómo movieron estatuas de 9 metros y 80 toneladas por 18 kilómetros al otro lado de la isla? Los aborígenes relataron a los exploradores una leyenda local que ofreció una sorprendente respuesta para la pregunta. Contaban sus tradiciones que poderosos jefes de la antigüedad ordenaron a los moais levantarse y caminar, y eso habían hecho. Una historia genial, pero no fue de mucha ayuda para descifrar qué ocurrió. Así que la ciencia ha propuesto toda clase de teorías desde entonces. Una de ellas fue arrastrada sobre trineos por la isla. A otra, los antiguos le colocaron troncos debajo y la hicieron rodar de un lado a otro. Sería difícil, quizás, pero no imposible. Con suficientes personas y suficientes árboles, podrían haber hecho rodar sus moais donde quisieran. Pero cuando los europeos llegaron a la isla de Pascua, no había árboles en ella. La isla estaba completamente desprovista de cualquier fuente de madera con la cual hacer rodillos. El movilizar las estatuas parecía imposible. Hasta principios del siglo XXI, cuando un par de investigadores estadounidenses se mostraron ansiosos por demostrar que sí era posible. Los antropólogos Carl Lippo y Terry Hunt propusieron una nueva hipótesis. Los moais caminaron hasta sus puestos después de todo. Pero hizo falta un poquito más de esfuerzo que el relato original. Lippo y Hunt sugirieron que las estatuas habían sido transportadas en posición vertical. Se amarraron cuerdas a las cabezas de las estatuas, 3 para ser precisos, una alaba hacia cada lado y otra hacia atrás. Luego, 3 equipos debían manipular cada cuerda. Hacían caminar las estatuas colina abajo, alaban rítmicamente un lado y el otro y así lograban que la estatua avanzara hacia su lugar.
Desde la distancia, habría parecido que los moais caminaban solos. En el año 2012, para demostrar su teoría, Lippo y Hunt se dispusieron a recrear el proceso. Crearon una réplica de un moai tan similar a uno real como pudieron. Consiguieron voluntarios, ataron las 3 cuerdas a la cabeza de la réplica y comenzaron a alar. Y adivinen qué. El moai se movió. Ahora bien, eso no demuestra que este haya sido el método utilizado, pero funciona. No requirió de demasiada fuerza y tampoco hicieron falta árboles. Como añadidura, todo concuerda muy bien con la leyenda. Como resultó evidente, hallar la cantera de Rano Raraku generó respuestas y nuevas teorías, pero también planteó una sonora pregunta. Después de tanto esfuerzo con esos moais, ¿por qué se detuvieron? Los gigantescos moais de la isla de Pascua plantean numerosos misterios. Pero quizá el más intrigante no sea cómo los hicieron o para qué, sino por qué los nativos dejaron de crearlos. Sabemos que las imponentes estatuas tenían gran relevancia cultural y que los aborígenes sin duda invirtieron mucho tiempo y esfuerzo en tallarlas y movilizarlas. Pero cuando la cantera fue descubierta, resultó obvio que muchos moais aún en progreso no fueron terminados. Hay herramientas de piedra desperdigadas por doquier y todo apunta a que fueron abandonadas repentinamente. Pasaron cientos de años haciendo lo mismo y que un día se levantaron, se fueron y lo olvidaron todo. Desde el hallazgo de la cantera abandonada, a mediados del siglo XIX, los investigadores han intentado encontrar respuestas. Una de las primeras teorías surgió a principios del siglo XX. Fue propuesta originalmente por el ingeniero británico James Churchward. Para empezar, él pensaba que la isla de Pascua en realidad no era una isla. Aseguró que formaba parte de una gran porción de tierra llamada el continente perdido de Mu. Él creía que Mu una vez fue una enorme masa terrestre en el Pacífico, de casi 3 veces el tamaño de Australia. Una terrible secuencia de terremotos y erupciones volcánicas eventualmente hundieron casi todo Mu bajo el océano, dejando solo unos cuantos vestigios a flote, como la isla de Pascua. Por esa razón nadie siguió construyendo estatuas. Fueron víctimas del peor desastre natural de la historia humana. Hoy en día sabemos que tal continente no existe, pero en el siglo XIX la gente creía que existía un lugar llamado Mu. Hay teorías algo menos extravagantes, pero igual de trágicas. Lo común en cuanto al declive de imperios, civilizaciones y hasta de comunidades es que rara vez los causa un solo evento. Y con respecto a los habitantes de la isla de Pascua y la creación de moais, puede que no haya sido una sola cosa la que causó su fin. Puede haberse tratado de una serie de factores. Un problema posible. Los aborígenes talaron todos los árboles. Si bien la isla estaba deforestada cuando llegaron los europeos, un análisis de suelo y polen demostró que estaba cubierta de vegetación hasta mediados del siglo XIII, la fecha en que estimamos la llegada de los nativos. La ausencia de árboles implica la ausencia de humedad en el suelo y por consiguiente no había sembradíos. Algo así hubiese complicado la situación. Debe ser difícil tallar y trasladar gigantes de piedra si se está ocupado luchando por comida con el vecino. Tal cambio de prioridades pudo haberse propagado hasta su sistema de creencias. Para cuando los europeos llegaron, a los nativos los moais ya no les interesaban. En cambio, practicaban algo llamado el culto del hombre pájaro, la veneración de las aves marinas migratorias que llegaban a la isla con particular interés en sus huevos. De cara a una población hambrienta y en declive, tal vez las estatuas perdieron sentido. Después de todo, no pueden comerse. Los pájaros y sus huevos estaban entre los únicos nutrientes disponibles. A la larga parece que los nativos volcaron todo su enojo sobre los moais, todo su resentimiento. ¿Recuerdan que cuando James Cook llegó, encontró estatuas derribadas e incluso fracturadas? Pues la práctica continuó.
A medida que la guerra, el comercio de esclavos y la escasez de recursos golpeó la economía de la población, los gigantes siguieron cayendo. Estaban furiosos porque la creación de los Moais los había dejado sin recursos, o quizás estaban furiosos porque los Moais no los habían protegido. Llegado el año 1868, todo Moai en la isla había sido derribado. En la actualidad, unos 50 Moais ocupan sus lugares legítimos. Las estatuas atraen a unos 150,000 visitantes al año, lo que inyecta unos $120 millones anuales a la economía turística de la isla, el sustento de cerca del 75% de los lugareños. Pareciera que, de nuevo, los Moais están haciendo el trabajo para el que una vez fueron creados, ser protectores y proveedores de los habitantes de la isla de Pascua. Estas inmensas y sagradas estructuras como Stonehenge y los Moais son literalmente historia antigua escrita en piedra. Y debemos seguir intentando desenmarañar sus misterios porque tienen mucho que enseñarnos. Puede que nunca sepamos todos los secretos que se guardan en Stonehenge o en la isla de Pascua, pero sí que podemos maravillarnos ante el ingenio de nuestros ancestros. Soy Dennis Quaid. Gracias por ver Maravillas Sagradas.